Me llaman y soy Javier Clemente. Soy un aficionado y enamorado del fútbol. Me definiría como una persona de a pie, es decir, normal y corriente, amigo de sus amigos y que fundamentalmente intenta decir siempre la verdad o ser justo en todas las situaciones de la vida. Creo que soy muy conocido por mi profesión, porque es muy popular, pero no creo que mi popularidad esté de acuerdo con mi exceso de calidad. Creo que soy uno más y que tengo que dar muchas gracias al fútbol. Javier Clemente es el entrenador de moda del fútbol español. Con él, los llamados Leones de San Mamés han vuelto a ser temidos en todos los campos de España. Ha logrado resucitar las viejas glorias, las glorias históricas del Atlético de Bilbao, conquistando para su club los 2 últimos campeonatos de Liga y la última Copa del Rey. Javier Clemente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Tú a tus 34 años has conseguido los máximos triunfos para un entrenador en el fútbol español. Hacía 27 años que el Bilbao no ganaba el campeonato de Liga, hasta que llegaste tú. Que es un poco la primera pregunta obligada, ¿cuál es la clave del triunfo? Bueno, ahí es un punto muy importante, son muchas las claves, ¿no? Pero yo diría la calidad del equipo es la fundamental, y luego el esfuerzo que ellos han realizado, es decir, el trabajo. Pero hay un método para triunfar, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que para triunfar hay que trabajar de una manera, lo que pasa es que los triunfos siempre no vienen. Pero la forma idónea para triunfar es trabajar con honradez y ser amigo de los que están trabajando para ti o para el club, ¿no? Esa es la clave. ¿Y tú crees que gana siempre el mejor? A la larga siempre. Siempre. El campeón siempre es el mejor. ¿No hay otros factores que influyen? Sí, pero como son muchos partidos se reparten, ¿no? Creo que unas veces te beneficias tú de unas cosas, otras veces es otro equipo, y a la larga en el cómputo general el que gana es el mejor. Tú te has convertido últimamente en uno de los personajes más populares del País Vasco. ¿Qué se siente al ser el centro de atención? Pues mira, se siente en el aspecto profesional, se siente que se ha triunfado, entonces te sientes satisfecho. Y en el aspecto individual o personal se siente que a veces la gente te supervalora, y creo que es el gran error, ¿no?, del divismo, es decir, que te aplaudan o que te animen. Tú no tienes tanto mérito como lo que la gente cree, pero es normal porque el fútbol está muy elevado. ¿Y con ello ha cambiado algo importante en tu vida? Absolutamente nada. ¿Ni siquiera has cambiado tú en el carácter? Nada. Tú este año has conquistado el título de Liga y el de Copa, el doblete. Cuando lo conseguiste, sobre todo después del título de Copa, aquí en Bilbao, donde estamos ahora grabando, fue la apoteosis. ¿Pero qué pensabas tú cuando recorrías en Gabarra la ría del Nervión, como es tradicional, y había cientos de miles de seguidores vestidos de rojo y blanco aplaudiéndonos? Bueno, es una dimensión muy amplia, se sienten muchísimas cosas, pero centralizándolo un poco yo diría que se ve y se palpa y se siente lo que el equipo es para la gente, para la afición. No hablo de la gente que va exclusivamente al campo, sino para todo el pueblo vasco, es decir, para el millón de personas que te acuden. Eso por un lado. Y por otro lado se siente una cosa que es muy importante, ver la alegría de los jugadores, porque yo en ese momento cuando los veo tan contentos y tan alegres, estoy pensando en lo que se van a esforzar el año que viene para volver a conseguir lo mismo. Después del paseo en Gabarra, y también como es tradicional, fuiste a ofrecer el triunfo a la Virgen de Begoña. ¿Tú realmente le tienes devoción a la Virgen de Begoña? Sí, todos los vascos tenemos devoción a la Virgen de Begoña. Lo que pasa es que no es una devoción de decir voy los viernes a misa o voy los domingos a misa o voy siempre a ver a la Virgen de Begoña. Pero la Virgen de Begoña siempre está presente en los vascos y lógicamente también en el Atleti. ¿Pero tú crees que hace milagros o no? No, pero que nos ayuda seguro. ¿Tú eres un hombre religioso o no eres un hombre religioso? Soy de creencias religiosas. Lo que no tengo es mucha asiduidad religiosa, pero soy de creencias muy religiosas. ¿Y te encomiendas a alguien antes de empezar un partido? Me encomiendo a los jugadores que acierten. ¿Pero no crees en la buena o en la mala suerte? ¿Tú crees que todo es cuestión de trabajo? Sí, yo no creo en la suerte, ni en la buena suerte, ni en la mala, ni en la buena. No creo en la suerte, no existe. Ni siquiera caes en la tentación de echarle la culpa a los árbitros. Alguna vez sé que hemos perdido por algún árbitro, algún arbitraje negativo, y también sé que hemos ganado por algún arbitraje negativo, pero nunca he culpado a los árbitros. Culpo a los árbitros de su actitud individual o su acierto individual, pero jamás de su buen hacer o de su mala fe, ¿no? En eso no creo.
¿Tú crees que siempre hay buena intención en el árbitro? Lo que creo es que lo intentan. Tú, Clemente, naciste en Baracaldo, en Vizcaya, en 1950. Pero ¿cuál es tu primer recuerdo con un balón entre los pies? Mis recuerdos son los partidos en la calle, es decir, cuando no había tanto camión, tanto coche, los partidos que se organizaban allí, unos amigos contra otros o unos vecinos contra otros. Recuerdo esos partidos en unas campas que hoy en día son casas o son carreteras y pasan grandes camiones. Entonces yo recuerdo un poco aquella época. La añoro porque veo ahora a mis hijos o veo a los niños que ya no pueden realizar aquello que yo realizaba. ¿Y quién te enseñó a ti a jugar al fútbol? Yo creo que es innato. Creo que, bueno, estuve condicionado porque mi padre es muy aficionado al fútbol y fue jugador, modesto, pero fue un buen jugador. Entonces yo creo que él me llevaba a ver partidos y de ahí se empieza la afición. Y entonces luego pues tenía alguna pequeña cualidad para jugar y jugaba. Tú jugas también al fútbol, creo, en el colegio donde estudiabas, en La Salle, allí en Baracaldo. Y ya jugabas con el número 10 de interior izquierdo. Pero creo que entonces te encargaban a ti que hiciera la alineación del equipo, ¿no? Ya se podía decir que estabas predestinado por el destino. Sí, no, pero no es una cuestión del destino, sino que normalmente yo siempre pedía para Reyes un balón. Entonces el dueño del balón era yo. Entonces el que es el dueño del balón es el que hace el equipo, porque si no haces el equipo igual no juegas. Entonces yo hacía el equipo para jugar. ¿Y tú serías capaz de recordar la alineación de entonces del colegio? No recuerdo, pero sí recuerdo pues de bastantes jugadores de ellos, ¿no? ¿De allí ha salido jugadores del...? No, luego se retiraron. Prácticamente profesional solo salí yo de la cuadrilla, pero yo no era el mejor de mis amigos jugando al fútbol. Lo que sí era igual el que más afición tenía y el que más se dedicó a jugar al fútbol, pero mis amigos tenía grandes jugadores. ¿Y cuáles eran tus ídolos entonces? Mi gran ídolo fue del Atleti, era Koldo Aguirre. Y después, a nivel nacional, era Alfredo Di Stéfano. Yo supongo que ahora ningún padre se resistiría a tener como hijo suyo a un Clemente. Pero supongo que en los años 50 la cosa era bastante diferente, por más que, como tú acabas de decir, tu padre era un buen aficionado al Atleti. ¿Tú encontraste alguna resistencia por parte de tus padres cuando tú decidiste dedicarte al fútbol, o no? No, yo tuve mucha suerte en eso, ¿no? Yo creo que mi carácter está forjado por cómo han sido mis padres. Es decir, mis padres me han dado plena libertad para decidir lo que a mí verdaderamente me gustaba. En eso creo que es lo más importante que tengo que agradecerles, aparte de la vida, lógicamente. Tú estudiaste, creo, todo el bachillerato completo y luego empezaste aparejador. Y siempre has conservado el amor a las matemáticas. ¿Tú crees que el fútbol es una cuestión de números o no? Yo diría que el fútbol es una cuestión de rectas, de líneas. Creo que el fútbol más que números son líneas. Entonces me iría más al dibujo, a la geometría, que a la matemática, ¿no? Pero también por el lado del aparejador, claro. Sí, también lógicamente va muy unido. ¿Y tú por qué abandonaste la carrera de aparejador por el fútbol? ¿Qué te atraía entonces en el fútbol? ¿Por qué te gustaba tanto? Bueno, yo en primer lugar no era un gran estudiante. Me refiero a estudiante no a tener condiciones o a no tenerlas, sino estudiante a hincar los codos y pasar mucho tiempo encima de los libros. No era un gran estudiante porque me gustaba mucho jugar a fútbol. Entonces, ¿por qué me dediqué a eso? Pues yo creo que es un mal de la juventud, ¿no? Que te das cuenta cuando han pasado los años. Es decir, que yo fiché en el primer equipo profesional, vi mis posibilidades, vi el dinero que se podía ganar, tenía un buen vivir, una buena comodidad, y dije, el sufrimiento, el padecer de ponerte encima de un libro es mucho más difícil porque me gusta menos que hacer lo que me gusta y encima ganar dinero, ¿no? Sí, pero ¿no es un poco monótona y sacrificada la vida del jugador de fútbol, no? Es muy sacrificada, pero por eso, al ser tan sacrificada, los pagos que te hace la afición y los pagos que te hace el desarrollar una profesión que encima es tu hobby, es mucho más importante. Tú empezaste a jugar en el equipo local, en el Baracaldo, luego pasaste a los juveniles del Bilbao y en 1968, cuando solo tenías 18 años, pasaste al primer equipo de la mano de Piru Gainza. ¿Cómo fuiste escalando tan rápido todas aquellas posiciones? En eso he sido siempre muy conformista. Yo, el primer partido que jugué fue con Piru, un debut contra Elche, y por lesión de un compañero. Estaba lesionado Chechu Rojo. Entonces jugué ese partido, jugué horrorosamente mal y pasé a ser suplente.
Entonces con 18 años, con estar dentro de la plantilla te conformas. Pero es un conformar que no es un conformar a la hora de trabajar, es decir, que te conformas porque tienes tiempo, todavía eres joven, pero que en los entrenamientos te esfuerzas hasta que llegue tu oportunidad, y me llegó. Y el salto ese, el salto al primer equipo, ¿cómo te llegó tan pronto? Tú entonces eras un juvenil, ¿no? Bueno, mira, yo lo que creo es que yo tenía unas condiciones, no sé si buenas o medianas o regulares o malas, quizá, tenía defectos. Entonces en el fútbol ocurre que tienes a una persona de entrenador y él es el que decide, me gusta fulano o me gusta mengano. Es quizá lo más injusto de los entrenadores, que se tienen que decir por uno u otro, pero es un gusto personal. Entonces yo en aquel momento creo que le gustara mi forma de jugar a Piru Gainza, entonces Piru Gainza me dijo al primer equipo, y bueno, pues fenomenal. ¿Y a ti ahora como entrenador también te resulta ingrato tener que elegir a uno sobre otro? No me resulta ingrato. No me resulta ingrato porque lo tengo que hacer. Me tengo que decidir a la hora de hacer una alineación por uno o por otro. Y comprendo al que no le saque que él tiene necesidad, pero en ese aspecto tengo que ser imparcial por mi profesionalidad, es decir, porque también me parece que tengo que ser justo con el que yo creo que tiene más condiciones. Es la parte negativa del entrenador. Tú llevabas siempre el número 10 en la camiseta y eras un jugador técnico, un constructor. Te llamaron entonces el Bobby Charlton del fútbol español. Pero aparte de que los dos erais rubios, ¿tú crees que os parecíais en algo? No, teníamos una altura parecida. Yo creo que él tenía menos pelo que yo, pues yo tenía mucho pelo en aquella época, en el 68. Pero, no sé, yo creo que fue un tema de la popularidad de Bobby Charlton por el estilo que jugaba y por la posición que ocupaba en el campo, ¿no? Yo creo que Bobby Charlton era como un montón de veces mejor que yo. A mí me agradaba el piropo porque era hacerme valorar más o apretar yo más para verdaderamente parecerme a él. Pero verdaderamente yo era técnico. Lo que sí era, técnico no era demasiado. Yo creo que estaba rodeado de grandes jugadores en esa época como Rojo, Uriarte, en fin, unos cuantos. Pero yo creo que lo mejor que tenía yo era que desde el minuto 0 al minuto 90 eran peleas en el campo. ¿No te parece que hubieras podido parecerte más a un Luis Suárez, por ejemplo? No, Luis Suárez técnicamente era mucho mejor que yo, era un genio técnicamente, yo no era tan bueno técnicamente. Bueno, tú eras muy joven en aquel momento, tampoco te había dado tiempo a adquirir tanta técnica, pero entonces ya eras una auténtica promesa, ¿no? Todo el mundo hacía apuestas por ti. Yo recuerdo que Miguel Muñoz decía entonces que tú eras el jugador más inteligente y de mayor calidad que había surgido en España en 25 años. Pero ¿tú crees que realmente eras tan bueno o que se forjó una cierta leyenda después de tu lesión, ¿no? Después de tu apartamiento de los campos de fútbol? Sí, es muy bonito. Primero lo que dijo Miguel Muñoz dijo eso seguro porque es amigo mío. Es decir, nos une una gran amistad, entonces entre amigos siempre nos piropeamos, ¿no? En segundo lugar, has dicho muy bien que yo era promesa. Y como me lesioné muy pronto, pues la promesa la convirtieron en figura. Pero yo creo que era una promesa y que a figura no llegué porque no pude, y Dios sabe lo que hubiese sido. Seguramente igual hubiese sido un jugador normal. Lo que sí creo que hubiese sido es un gran trabajador en el campo. Tú en el primer equipo, en el Athletic de Bilbao, jugaste 56 partidos, ganaste una copa y estuviste 2 veces, creo, seleccionado con los sub-23, ¿no? Pero ¿tú recuerdas el primer partido tuyo contra el Elche? Sí. Se lesionó Rojo y debutamos Igarto y yo. Hubo muchas lesiones en el equipo y fue un partido televisado en San Mamés. Y yo me alineé de extremo izquierda y me marcó, me acuerdo, el difunto Ballester, que era un gran jugador. Y no toqué el balón en todo el partido. Yo creo que lo mejor que me pudo pasar en aquel debut fue que no hice absolutamente nada para espolearme y trabajar más porque estuve horroroso. Bueno, de hecho, te apartaron del equipo durante unas cuantas jornadas, volviste a reaparecer, creo, con la Real Sociedad en un partido que el Athletic ganó por 3-1, ¿no? ¿Y tú recuerdas cuál fue el primer gol que tú marcaste? ¿Cómo fue? Soy un hombre de una memoria en cuanto a datos personales y de partidos míos horroroso. Fue contra el Zaragoza en San Mamés. Ni aún así lo recuerdas cómo fue. Así no. No le he dado nunca importancia yo a los goles, por lo menos a los que he hecho yo. ¿Recuerdas por lo menos con qué alineación jugabas tú entonces? ¿Cuál era entonces el Athletic? La alineación me acuerdo porque la sigo leyendo y la sigo viendo, ¿no? Iríbar, Sáez, Echeverría, Aranguren, Igarto, Alarrauri, Argoitia, Arieta, Uriarte, Clemente y Rojo. Esa era la alineación. ¿Y cómo veías tú al Athletic entonces?
Pues éramos un gran equipo, muy joven, con una calidad impresionante, pero que siempre fallábamos fuera. El equipo no tenía autoridad o convencimiento de que fuera podía jugar lo mismo que en San Mamés. En San Mamés éramos casi imbatibles, sin embargo fuera de casa no puntuábamos casi nunca, entonces por eso no hacíamos grandes campañas. Clemente, el 23 de noviembre del 69, y en el estadio de la Creu Alta, en Sabadell, tú sufriste una grave lesión con rotura de tibia y peroné que te produjo una entrada de Marañón, que entonces estaba ya un poco en el ocaso de su carrera periodística. Esa lesión acabaría apartándote de los campos de fútbol. ¿Tú recuerdas cómo se produjo aquel encontronazo? Sí, me acuerdo, pero lo doy como una jugada más del fútbol. Faltaba un minuto para terminar el partido, íbamos ganando el partido. Estaba el campo un poco resbaladizo y era una jugada en la que yo tenía el balón cerca de medio campo y estábamos aguantando un poco porque faltaba muy poco para terminar y me llegó por un costado que no le vi yo, entonces me avisaron a mí del banquillo que tuviera cuidado, pero no me dio tiempo y tuve el percance y la lesión. ¿Y guardas rencor a Marañón o no? No, yo no guardo rencor a nadie. No sé, el rencor no sirve para nada. Pero bueno, pasaste 5 años de calvario, de intervención quirúrgica en intervención quirúrgica. Se te reprodujo la lesión tras una entrada de Luis Aragonés, que ahora es entrenador del Atlético de Madrid, y luego creo que se volvía a reproducir en Zaragoza. Yo no sé si tenías los huesos de cristal o es que era pura mala pata, ¿no? No, fue mala suerte, porque no es normal que por la lesión que tuve yo se deje a un jugador de jugar al fútbol, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando tuve en Sabadell esa lesión, no se había determinado tanto la lesión. El peroné sí se demostró que estaba roto, pero la tibia había sus dudas. Era una fractura que le llamaban lenta. Y entonces debuté unos partidos, entonces yo no me encontraba muy bien y jugué contra el Atlético de Madrid y en un simple encontronazo con Luis se rompió la tibia. Entonces se recuperó la tibia, me curé, volví otra vez a jugar, pero al tener 2 fracturas de tibia y peroné, tenía unos callos de fractura y en Zaragoza tuve un encontronazo muy fuerte y entonces los callos de fractura no sé si se juntaron, se rompieron, se soltaron, no sé por qué, no entiendo, y es cuando definitivamente no pude volver a jugar y me empezaron a intervenir. Tú efectivamente siempre has dicho que esa serie de lesiones que acabaron truncando lo que prometía ser una brillante carrera en el fútbol nunca te habían dejado una sensación de frustración, pero realmente eso es cierto. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Hay algunos comentaristas deportivos que te reconocen tus méritos, pero que al mismo tiempo dicen que tú eres un mal ganador, que sueles hablar mal del contrario, que sueles, cuando ganas, sueles dedicar siempre denuestos o frases peyorativas para el perdedor. ¿No ves tú ahí un pequeño resentimiento que pueda quedar de aquello o no? Sí, si fuese cierto eso sí, pero jamás puede decir un medio informativo que yo he hablado mal del equipo contrario cuando he perdido y cuando he ganado. Jamás. Lo que pasa es que hay periodistas que escriben lo que les da la gana porque son hinchas del equipo ese. Y entonces dicen, bueno, vamos a escribir esto de Javi Clemente. Pero eso es porque les da la gana. Es lo mismo que escriben cosas de mí sin conocerme. Bueno, pues así está el mundo, ¿no? El mundo está así, gente que no conoce de nada y se le empieza a joder. ¿Tú crees que nunca has menospreciado al contrario? Jamás. Después de haberle vencido. Jamás. Ni lo haré, claro. En agosto del 75, el Atlético de Bilbao te ofreció un partido de homenaje. Fue un Athletic Borussia que terminó con empate a 1. Tú hiciste entonces el saque de honor apoyado con muletas. ¿Qué sentías tú en aquel momento, el día de tu retirada definitiva del campo? Fue un día muy emocionante, pero a la vez muy triste. Pero no muy triste porque yo dejase la práctica del fútbol, porque eso ya lo sabía que lo iba a dejar, ¿no? Fue muy triste el ver 25.000 personas en el campo y decir, pues ya no puedo jugar para vosotros, es decir, ya no puedo sentir más o agradeceros lo que vosotros habéis hecho por mí. Y la tristeza era por el público, por nuestra afición, ¿no? Eso es lo que me motivó a mí en el homenaje. Tú siempre has sido fiel al Atlético de Bilbao, ¿no es así? Sí, siempre. Pero el Bilbao no siempre se ha portado bien contigo, creo. Creo que tras la lesión y tú bajaste al filial, bueno, pues para hacer un poco de entrenamiento antes de tu posible vuelta al primer equipo, y entonces te rebajó la ficha. Y en algún momento también, después de tu retirada, en que tú pediste trabajo en Lezama, el Bilbao te lo negó. Sí, es cierto.
pero ese no es el Atleti. O sea, el Atleti es la afición, los jugadores y la Junta. Y a mí me defraudó o me falló una serie de personas de la Junta, pero la afición y los jugadores jamás. Bueno, tú debías estar en cualquier caso determinado a seguir en el fútbol porque rápidamente iniciaste tu carrera como entrenador, ¿no? ¿Aquello era un consuelo o es que realmente no te sentías con fuerzas para tirar por otro lado en la vida? ¿Por qué no reprendiste entonces tu carrera de aparejador que habías dejado? Ay, porque estaba casado, tenía hijos y tenía que trabajar. Entonces yo mientras estaba en el proceso de recuperación y seguía bajo las órdenes del Atleti, entonces aproveché el tiempo y me hice entrenador, porque pudiera ser que no me recuperase. Entonces la única forma de seguir ligado al fútbol para mí era ser entrenador. Pero después de que el Atleti me dio la baja en el 75, que no me dio puesto de trabajo en Lezama, Javi Clemente fue un currante de a pie en una empresa deportiva. Entonces yo era un representante de deportes y a la vez era entrenador. Es decir, a las noches, como era un equipo modesto, pues a las 7:30 cuando yo terminaba el trabajo, entrenaba. Y así estuve unos años, ¿no? Efectivamente, entrenaste a un equipo modesto primero al Arenas de Guecho, luego al Baskonia, luego estuviste con los juveniles del Bilbao, luego subiste al filial y por fin en 1981 te nombran entrenador del primer equipo. Tú entonces eras el entrenador más joven de todos los clubes españoles con 31 años. ¿A qué crees tú que se debió esa promoción tan rápida? ¿Qué vieron en ti los directivos para ficharte? Es difícil saber por qué a uno le eligen, es difícil, pero yo lo que sí te puedo decir es que mi temperamento siempre ha sido muy fuerte, entonces o ha gustado mucho o no ha gustado absolutamente nada. Entonces yo coincidí con una persona de presidente que era Eutilio Doñavitia, que me tenía un gran cariño, entonces mi forma de ser a él le gustaba. Sin embargo a otros muchos no les gusta absolutamente nada, que puede haber de todo. Entonces le gustaba mi forma de ser y fue él el que decidió. Dije, bueno, pues hay que ponerle y punto. Se arriesgaron, me pusieron y los jugadores tuvieron suerte de que empezaron a ganar partidos. Vamos. Fue una audacia, pero realmente en la junta directiva entonces no hubo una gran resistencia que un técnico tan joven pasara a dirigir el primer equipo. Sí, pero ese es el problema de la vida. No es solo de la junta directiva. El problema de la vida es la experiencia. Entonces te dicen, pues fulano, es un chico majo que yo creemos que sabe de fútbol o creemos que sabe de cualquier actividad, pero es que no tiene experiencia. Y yo suelo decir, si uno no empieza a trabajar, experiencia no coge nunca, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la edad con la experiencia, porque la experiencia te la da el trabajo, pero si no te dan el trabajo por no tener edad, pues llegarás a los 50 años sin experiencia. Sin embargo, ya eres mayor. Tú antes de entrenar al Athletic de Bilbao, pasaste unas cuantas semanas en Inglaterra junto a Bobby Robson, el entrenador del Ipswich Town, y aprendiendo un poco allí las técnicas del sistema inglés, que ha sido, por otra parte, la madre del Athletic de Bilbao. Siempre, bueno, el Athletic empezó, como todos sabemos, en la campa de los ingleses y ha tenido sus primeros entrenadores, fueron también ingleses. Tú mismo creo que has entrenado con Ronnie Allen, otro entrenador inglés, y de hecho el mismo Mister pues vino de Bilbao, el empezar a llamar Mister a los entrenadores de fútbol. ¿Pero qué aprendiste tú en Inglaterra de Robson? Pues mira, primero Robson fue una persona que, aparte de su categoría, es una persona que se brindó totalmente a hablar conmigo. Es decir, que yo estuve muchas horas hablando con él. Entonces yo allí vi pues entrenamientos normales, como realizamos aquí en España, y una forma de juego que sí tenía una salvedad, ¿no? Entonces a mí me gustó y me inquietó el verlo. Entonces a través de conversar con él me explicaba sus razonamientos, entonces yo le ponía pegas y él seguía explicando. Entonces me di cuenta de que era un sistema muy bonito y casi perfecto cuando salía bien. Y entonces me gustó y yo vine a Bilbao y lo pusimos en práctica y dio resultado. Entonces por eso me animé a llevarlo a cabo. ¿Tú qué crees que has aportado como entrenador al Bilbao? ¿Al Bilbao? Pues nada, uno más, lo mismo que si hubiese estado otro. ¿Alguna vez has declarado que habías luchado por conseguir que el Athletic recuperara su identidad, una identidad que él había perdido? Es lo único que he conseguido, pero es un tema que no depende mucho de mí. Yo he conseguido que los jugadores tengan confianza en ellos mismos. Es lo único que he conseguido. Pero habrá un sistema de juego, supongo. Sí, pero si los jugadores no la realizan no hay nada que hacer. ¿Pero cuál es el sistema de juego del Bilbao?
Pues bueno, pues nosotros jugamos con una defensa diferente, no jugamos con un nombre específico. Es una defensa en línea. Jugamos con una defensa en línea. ¿Eso qué ventajas tiene y qué inconvenientes? Inconvenientes ninguno. Bueno, inconvenientes, hay detractores, ¿no? Y quien dice que cuando se desborda a un defensa con una defensa en línea se desborda a 4, ¿no? Sí, bueno, pero eso es, el que dice eso es que no sabe lo que es una defensa. Bueno, eso lo dice en línea. Ormaechea, por ejemplo, que sí que sabe. Alberto lo dice. No, pero Alberto lo que creo es que sabe mucho más de fútbol que yo. Pero es que entonces él habla de una defensa en línea, pero no es la defensa en línea del Atleti. Es otra defensa en línea del Atleti. No es, en fin, es muy largo, son cuestiones técnicas o tácticas. Entonces no quiere decir que desbordando a uno desbordas a todos, ¿no? Es mucho más complejo. El mayor inconveniente que tiene ese tipo de defensa es que la defensa tiene que estar muy coordinada. Es decir, tienen que estar muy unidos y compaginar el esfuerzo entre ellos, pero muy atentos. El mayor problema es la atención y la coordinación. Pero se puede decir un poco que el sistema de Clemente, el sistema de Bilbao actual, está un poco calcado del sistema inglés, en la medida en que es un juego eminentemente defensivo, con aperturas rápidas de ataque, con pases largos y rápidos. Es un sistema eminentemente inglés, bueno, no al 100% inglés, porque no hay que olvidarse que nosotros somos vascos, pero lo que pasa es que tenemos unos condicionamientos que somos muy parecidos a los ingleses, es decir, nuestra climatología es casi parecida o exacta a los ingleses, entonces la forma de juego va muy unida. Luego la agresividad de juego nuestra a la forma de evolucionar en el campo debido a esa climatología, pues también es muy parecida. Pero fundamentalmente yo te diría que el Atleti siempre ha sido así y que no somos un equipo defensivo. La primera liga que el Atleti conquistó fuimos el equipo máximo goleador, no voy a decir de la historia, pero casi de la historia, es decir, 73 goles metidos. 73, pero esta temporada se han marcado 20 menos. 20 menos, y el año que viene se meterán 20 más y seguiremos jugando igual. No, lo que pasa es que el meter menos goles a veces es coincidente con los partidos que te han salido o con la calidad o la fortaleza de los contrarios. Pero hablas de la climatología, por ejemplo. ¿En Sevilla cambia el sistema de juego del Bilbao o no? No. No, lo que pasa está seco y... Ya, pero nuestra forma de jugar, como jugamos en casa y fuera, pues como jugamos en casa vamos a jugar fuera. Lo que es indudable es que el Sevilla, que tiene unos hombres muy técnicos y hace muchísimo calor, no puede jugar a base de pases largos porque se asfixian de correr. Sin embargo, nosotros en Sevilla jugamos una vez al año. Bueno, 2 porque está el Betis también. Entonces jugamos 2 veces al año, que no es lo mismo que jugar 2 veces al mes y entrenar todos los días. Tú, Clemente, ¿qué cosas les dices a los jugadores del banquillo? Pues les intento corregir defectos, pero no creas que sirve de mucho, porque hay que llamarles y decirles, o fundamentalmente yo les hablo mucho antes del partido y en el descanso. En el campo a veces no sirve para nada. Eso que al finalizar el partido acabamos con ronquera, yo suelo decir, joder, pero si seré imbécil. ¿Y tú utilizas mucho...? Perdón. No, está bien. ¿Tú utilizas mucho la pizarra? ¿Das mucha teórica o no? Al principio de temporada mucha, o bastante, pero luego ya no. Dialogamos mucho. Entonces hay partidos concretos que se utiliza la pizarra para que los jugadores vean un poco más claro la forma de jugar, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los jugadores clave del Bilbao actualmente? Sé que me vas a decir que todos, ¿no? Es que yo diría que ¿a quién quitamos? Es que no hay a nadie para quitar. Quitas a uno, pones a otro, ganamos o empatamos, pero el equipo rinde igual. Pero bueno, habrá 3 que tú no estés dispuesto a vender de ninguna manera, ¿no? No, yo no vendo a ninguno. Ninguno del Atleti es vendible. ¿Y en la preparación física del Bilbao hay alguna novedad, alguna innovación? Se ha hablado de su resistencia física, ¿no? Sí. Pues no hay es un mérito exclusivamente de Delgado, de Manuel Delgado. No, y el médico y los masajistas y el trabajo de los jugadores, que es muy importante. Si los jugadores fuesen remolones o fuesen vagos, pues la verdad es que no se podría trabajar también con ellos. No, es un trabajo muy estudiado en la primera fase de la temporada. Eso está muy estudiado lo que tenemos que hacer. Y a medida que avanza la temporada no hay estudios que valgan, es el ver el equipo cómo evoluciona. Entonces, de acuerdo a cómo ha rendido entre semana o cómo se encuentran los jugadores, el estado de ellos es lo que te marca la pauta para saber lo que tienes o no tienes que hacer físicamente. Pero tú, ¿cómo has conseguido devolverle la furia y la garra al Atleti de Bilbao? Convenciendo a los jugadores de lo que son capaces. Tú, al contrario que la mayoría de los entrenadores, concentra al equipo después de los partidos y no antes. ¿Qué ventajas crees tú que tiene ese sistema? Todas.
También puede ser que no se les concentre ni antes ni después, pero yo les concentro después porque solo pienso en la recuperación total de ellos, que es más rápida y que es más tranquila. Aparte de que hay un valor que es muy importante, que es el sentimental, moral o psicológico, como quieras llamarlo, que es la derrota. La derrota, estando todos juntos, es menos derrota, es decir, hay más alegría, hay un sentido más de broma, hay una corrección de defectos, es mucho más. La pena entre varios se soporta mucho mejor. ¿Y tú personalmente con tus jugadores cómo te llevas? Bueno, yo con ellos fenomenal. Ellos conmigo, pues igual alguno te diría que tiene algún problema, pero yo verdaderamente creo que son unos amigos extraordinarios. Pero tú no tienes problemas para imponer tu autoridad, teniendo en cuenta que algunos de tus jugadores han sido compañeros tuyos de juego y que alguno, como lo fue Chechu Rojo, sí, tenía incluso más edad que tú. No, pero la autoridad no es el título, no es el cargo. La autoridad es el ¿Dónde reside la autoridad? En el convencimiento y en la justicia. Es decir, yo por ser entrenador no puedo cometer una injusticia e imponerme a la ejecución de los jugadores si los jugadores no están de acuerdo con una cosa. Es decir, que yo entro en diálogo con ellos y si yo tengo razón tengo que convencerles. Pero si no yo no puedo utilizar que yo soy el entrenador. Eso es un disparate, ¿no? Y les convences, claro, por lo que se ve. Pero les convenzo con razonamientos. Y muchas veces me convencen ellos, claro. Oye, Clemente, y en el Atleti hay, como en muchos otros clubs, y eso consta, intromisiones de la directiva, hay imposiciones. ¿Tú no has tenido ninguna? Nunca. Es que el día que tenga alguna imposición, ahí tienen ustedes, señores. ¿Tú te consideras una persona ambiciosa? Sí, de triunfos, por supuesto, y ambiciones de querer mejorar, de querer superarte y de querer ser mejor, por supuesto. Pero también has admitido que el dinero no te interesa. No, no le doy excesivamente importancia porque lo gasto. Piru Gainza dijo de ti una vez que no había visto a nadie que llevara mejor un equipo que tú, pero también dijo que eras la persona más dura que él había conocido. Tú cuando empezaste a entrenar, me parece que era con el Arenas de Guecho, dijiste que tratabas de ser una persona justa, equilibrada y exigente, nunca dura. ¿Tú te has convertido en un entrenador duro? Es que, bueno, el ser justo es muy duro, porque todos son injusticias y entonces hay mucho desmadre, ¿no? Y lo más duro que hay es ser verdaderamente justo y efectivamente los jugadores son muy duros a veces conmigo y yo con ellos, pero no duro de palo, de caña, ¿no? Duro de que decirle a uno la verdad es, el que lo oye es bastante, decirle a uno que es feo cuando es feo es bastante duro. Pues vamos a seguir con fealdades que te han achacado, ¿no? Sí. Algunas también han dicho de ti que eres un fanfarrón. Incluso te nombraron Mr. Farolín en las fiestas de Bilbao del año pasado. ¿Tú te consideras farolero o quieres defenderte de esa acusación? Mira, no me puedo defender de ser farolero, porque es diferente farolero que farolín. A mí me dieron el nombre, fueron las comparsas de Bilbao, farolín. Entonces buscaron una palabra que dieron con la palabra farolín, pero el significado de la palabra era que buscara un hombre que salga mucho de Bilbao, lógicamente mi profesión me lo permite, que tengo que salir cada 15 días, y que refleje un poco la forma o modo de ser de la gente de Bilbao. Y entonces dijeron, Javi viaja mucho, sale mucho, y verdaderamente refleja la imagen y el cariño por Bilbao. A ese le ponemos la palabra farolín. Yo me sentí muy orgulloso con la denominación, no con la palabra farolín, porque me llamarán farolín en muchos sitios. Una vez dijiste que si los jugadores te hicieran caso en todo, las instrucciones que tú les das, ganarías todos los partidos. ¿Tú crees que eso se debe a esa seguridad en ti mismo de la que hablan las personas que te conocen o que eso es chulería, como dice la prensa? No, eso es una auténtica realidad. Porque eso es coger un papel y un lápiz y decir, si nosotros cuando viene el contrario con el balón, o fulano que es muy bueno, el que le está marcando, te anticipas, no le dejas recibir el balón, coges tú el balón, se lo pasas a fulano centra y vienes de atrás y rematas el gol, si hacen todo lo que yo digo, no hay quien nos gane, porque yo siempre digo que hay que quitarle el balón al contrario en cuanto lo tiene. Lo que pasa es que perdemos muchos partidos pues porque los jugadores son humanos y no pueden desarrollar todo eso que yo les digo. Clemente, todos saben que gran parte de las simpatías que despierta el Athletic de Bilbao se debe a esa norma tan escrupulosa que no permite jugar dentro del equipo a jugadores que no sean vizcaínos. ¿Tú eres partidario de mantener esa norma o no?
Sí, bueno, fundamentalmente, claro, soy partidario, bueno, pero no es exactamente la norma así. Primero son jugadores vascos, no vizcaínos. Nosotros podemos jugar, todos los jugadores de Euskadi pueden jugar en el Atleti. Pero también es relativo, puede ser que un chaval sea, por ejemplo, en el Atleti tenemos a De La Fuente, que es nacido en Aro, o un chaval que ha nacido en Albacete y a los 5 años viene a Bilbao y empieza a practicar el fútbol en Bilbao y va a Lezama y entrena en Lezama y futbolísticamente se hace de aquí, pues es un jugador vasco para nosotros. No es una premisa indiscutible el nacimiento, pero yo estoy totalmente de acuerdo con la política de cantera, totalmente de acuerdo, porque es la única que tiene futuro por venir y da un sentimiento de alegría a la gente que le va a ver. ¿Pero tú crees que vale más ahí la adaptación al club, la fidelidad, que el hecho de que se puedan incorporar técnica y conocimientos aunque puedan venir de fuera? Sí, mucho más. Vale más. Es que un equipo de fútbol no es un equipo que sale al campo y que le dan un balón y empieza a jugar. Sí, bueno, esos son buenos jugadores, pero el tema está en la personalidad de ellos, el sentimiento hacia el club de ellos, el sentimiento hacia la afición, el cómo se llevan ellos, el cómo se apoyan ellos, el conocimiento que tienen entre ellos mismos. Es decir, es trabajar en equipo, ¿no? Hay muchos equipos que juegan los domingos y solo se ven en las horas de entrenamiento. Y si tú tienes un niño enfermo, pues yo ni me entero que soy un compañero tuyo, ni me preocupo, ni nada. En fin, son sentimientos muy recíprocos, ¿no? Y esa vida tenemos dentro del club. Pero lo que pasa es que eso es muy difícil de entender, lo que es la amistad, ¿no? Efectivamente, hablabas antes de Lezama, muchos dicen que ese es el secreto del Atleti, el complejo deportivo que ha montado en Lezama, a pocos kilómetros de Bilbao, y que se ha convertido en una auténtica escuela de fútbol, ¿no? Pero ¿cómo funciona Lezama? Allí creo que hay empleados, muchos históricos del Bilbao, que está Gainza, que está Garay, que está Sáez. ¿Cómo funciona Lezama? Es muy sencillo. ¿Cómo se hace una figura en el Bilbao? Eso es lo que no sé. Cómo se hace una figura no sé, pero yo te puedo decir lo que es un poco Lezama. Lezama, primero, Euskadi tiene problemas de terrenos de juego. Entonces, la primera premisa que buscamos es que se practique el fútbol. Cuantos más jugadores practiquen el fútbol, mejor podremos elegir. Luego, otra premisa es que todos los niños tienen la ilusión de jugar en el Atleti, desde que nacen, o desde los 2 años. Se les pone una camiseta roja y blanca y tienen ese sentimiento. Y luego empezamos, los colegios. Vigilamos los colegios de 8 o 9 años y elegimos jugadores. Vienen a Lezama y en Lezama empiezan a practicar. ¿Qué pasa? Que los chavales que vienen desde los 11, 12 años a Lezama, cuando me llegan a mí, después de haber pasado muchas selecciones, llevan 9 años de trabajo en Lezama. Trabajo dirigido, trabajo preparado, con un condicionamiento físico, con un condicionamiento médico y con unas técnicas o con un tratamiento técnico de muchos años de trabajo. Quiere decir que llevan ya muchos años trabajando para que en el momento que son profesionales hayan menos defectos para pulir. Y de ahí viene el rendimiento luego del equipo. Oye, Clemente, ¿y los jóvenes todavía recuerdan aquellas alineaciones míticas, ¿no? Como la de Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui. Y vamos a ver qué pasa en San Mamés, además del frío y la nieve. Ya ven ustedes cómo los manchesterianos arrancan con un brío propio de los españoles que otrora inventaron aquello de la furia. Pero ahí está Marcaida, que retrasa hasta Mauri. Mauri a Merodio. Merodio, a la de 2, envía justo con la izquierda Uribe. Se está cuajando, señores, el primer tanto de la tarde que el propio interior izquierda Uribe coloca con la derecha para equivocar al portero Gut al minuto y medio de juego. Contemplemos ahora el coraje de los bilbaínos en la ejecución del segundo gol, no apto para cardíacos. Famoso gol conocido por el sobrenombre de a la tercera. Ahora no, ni ahora, aunque parezca que sí. ¡Ahora! Cuando retransmitíamos el partido dijimos que lo había marcado Uribe, salvo error u emisión. Canito, en presencia del extremo derecho Beri, hace un cambio de juego sobre Arteche. En la jugada siguiente a esta internada de Gainza, que va a terminar en córner, Marcaida remata de cabeza el tercer tanto bilbaíno. Y fin de la primera parte. Hombre, lógicamente en la década de los 40 hacia arriba se acuerdan de esa alineación que tú has mencionado. Pero a mí lo que más me gusta de la juventud de ahora, de los niños de 7 o de 6 años hasta los 21 o 22, que sabes la que dicen, Zubizarreta, Urquiaga, Golco, en fin, que es la actual, ¿no? Y que se la han aprendido porque hubo una época en que los niños no se acordaban ya de la alineación del Atleti, porque hemos estado mucho tiempo nosotros, hay, como bien has dicho tú, 27 años en la mitad de la tabla, pero nuestra gente nos ha sabido esperar, y sabe esperar, y nos ha seguido animando, y nos ha seguido aplaudiendo, estando en la mitad de la tabla, porque sabían que no podíamos hacer más. Lo que nuestra gente sabe, nuestro público sabe,
es que salimos a dar el 100% de lo que tenemos. Pero que hay años en que hay equipos mejores y sabemos aguantar, esperar y esperar y esperar, siempre esforzándonos. Oye, del Barcelona se ha dicho siempre que es más que un club. ¿Tú crees que el Bilbao también es más que un club, No. por lo que acabas de decir? No. ¿No El Atleti es un club de fútbol de todo nuestro pueblo. Tú una vez, y cuando ya empezaban tus triunfos, apelaste a la raza vasca como una raza especial. Es una cosa que Sí. dio muchísimo comentario. Y tras tu triunfo tan significativo en Valencia dijiste, hemos ganado porque somos vascos. Tú, bueno, eso dio pie además a una intervención un poco desafortunada, creo, de Menotti, que te llamó racista y que yo creo que era una mala interpretación, desde luego, de tus palabras. Pero ¿tú crees que los vascos son realmente diferentes? Vamos, es que de eso no hay ninguna duda. ¿En qué se diferencia? Buf, ¿tú de dónde eres? Yo de Madrid. ¿Tú crees que los madrileños sois igual que los andaluces? No. Pues nosotros también somos diferentes a los madrileños, y a los andaluces, y a los catalanes, y a los gallegos. Cada región tiene su forma de ser, sus peculiaridades. Eso es historia. El pueblo vasco tiene su historia. Y no podemos ser iguales a los madrileños. No quiere decir que seamos mejores o peores. Yo ahí no me meto, porque no soy quien para juzgar quién es mejor o peor, porque hay buenos y malos en todos los sitios. Pero tenemos que ser totalmente diferentes, primero, porque nosotros usamos mucho paraguas. Segundo, porque nosotros somos unos enamorados terribles de nuestra tierra. Y somos uno de los defensores de nuestra tierra a ultranza. Tercero, nosotros hablamos euskera y vosotros no. Luego, hablamos a veces diferente. Lógicamente, si tú vienes de Madrid a Bilbao, te hablamos en castellano. Pero tenemos nuestro idioma, tenemos nuestro clima, tenemos nuestra alimentación, tenemos nuestros estudios, tenemos nuestra convivencia y tenemos nuestro carácter. Luego, tú fíjate si son argumentos para ser diferentes a los demás. Todas las regiones somos diferentes. Oye, Clemente, querámoslo o no, hay una cierta intromisión entre el mundo de la política y el mundo de la cultura. De hecho, el Bilbao yo creo que siempre ha sido un club nacionalista. El primer Lehendakari del País Vasco fue delantero centro del Athletic de Bilbao, ¿no? José Antonio Aguirre. ¿Cómo se recibe actualmente al Bilbao en los diferentes campos de España? Hay de todo como en botica, es decir, que hay medicina para todos los gustos, ¿no? Yo te diría que en un contexto general, muy bien. En un contexto general, francamente bien, cuando son temas entendidos deportivos. Cuando se tocan temas que no son deportivos, pues mal. Mal porque llevan al fútbol o al deporte a un tema que es totalmente negativo y que no tiene absolutamente nada que ver con el Athletic. Y el Athletic no es nacionalista. En el Athletic hay de todo. Los jugadores son cada uno de un partido y cada uno tiene su ideología. ¿Y tú personalmente te consideras abertzale? Yo soy nacionalista. Pese a tu origen zamorano, familiar. Sí, mi abuelo fue de Zamora. Pero mira, es lo mismo que te he dicho antes. El sentirse abertzale o el sentirse nacionalista vasco no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento, ni con lo que te han enseñado a hablar. Es de aquí, es de cabeza. Es decir, mis abuelos eran encantadores y eran de Zamora, y Zamora es una capital preciosa, y hay gente maravillosa, pero yo he nacido en mi tierra, adoro a mi tierra, y me siento más vasco. ¿Es más de la cabeza o más del corazón? Es cabeza y corazón. ¿Alguna vez, Clemente, tú has confesado tus simpatías por el Real Madrid? ¿Qué es lo que te gusta del Real Madrid? Mira, pues del Real Madrid me ha gustado siempre, lógicamente, cuando eran campeones de Europa me gustaba verles jugar, ¿no? Y después siempre me ha gustado el Madrid, que ha sido un equipo leal, es decir, que ha sido un equipo que siempre ha apreciado a los contrarios, siempre han salido al campo, han sido los mejores, pero siempre han peleado. Cuando no han tenido un gran equipo, han sabido perder y han luchado aún perdiendo. En San Mamés, con un lleno impresionante, se ha disputado el partido de Liga entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid. Arbitra el colegiado señor Medina Iglesias. Durante la primera parte hubo un fútbol bonito y ambos contendientes jugaron al ataque, olvidando cerrojos y otros sistemas defensivos. El Atlético rondó la puerta madridista. El Madrid también tuvo ocasiones de marcar, aunque las perdiese.
Sin embargo, cuando el primer tiempo concluía, hay un centro clásico de Rojo que no atrapa el inseguro Junquera y Uriarte remata el gol. Los graderíos estallan de júbilo. Llega el segundo tiempo y el Madrid sustituye a Junquera por el novel guardameta Miguel Ángel, el cual hizo todo lo que pudo en un partido que ya estaba cuesta arriba. Y viene el segundo gol, obra de Zubiaga. Sigue el partido, el Atlético acosa y el Madrid achica balones como puede. Uno de ellos lo atrapa Igartua, que larga un pepinazo enorme. 3-0 y entusiasmo fuera de serie en San Mamés. Se produce en el área bilbaína una falta. El árbitro señala penalti. Amancio lo tira afuera. Zubiaga regatea y marca el cuarto gol bilbaíno. Y un minuto antes del final, Rojo chuta. El balón da en el poste y Zubiaga marca el quinto gol. Ya no hay más variación. El partido termina 5-0 entre el entusiasmo de los seguidores del Atlético de Bilbao. El Madrid para mí ha tenido grandes cosas y grandes factores. También ha tenido cosas negativas, por supuesto, pero... ¿Y qué te parece el hecho de que Amancio haya sido promocionado al primer equipo, que venga del filial, como viniste tú, y que el Barcelona haya fichado precisamente a un técnico inglés, a Terry Venables, siguiendo un poco el modelo del Bilbao, ¿no? Que es por una parte el fútbol inglés, por otra parte el fútbol de cantera? Mira, con respecto a Amancio, pues yo me alegro muchísimo por el Madrid y por Amancio, lógicamente, pero espero que queden un poco más detrás que nosotros, porque si me alegro de que haya entrado Amancio y les gano todos los partidos y queda delante nuestro, pues no me gustaría. Pero me alegro por Amancio porque es una bella persona y la ventaja que tiene es que él conoce verdaderamente al Madrid, porque lleva muchísimos años, igual que yo en el Atlético, lleva más años todavía en el Madrid, entonces conoce al Madrid y tiene todas las posibilidades para triunfar. Con respecto al Barcelona, que ha fichado a un inglés, pues yo soy anti-entrenadores extranjeros, no anti la calidad de los jugadores de los entrenadores extranjeros. Yo creo que los entrenadores extranjeros tienen muchísima calidad, pero yo soy un defensor de los entrenadores nuestros que no tienen puesto de trabajo y que tienen calidad y capacidad para entrenar. Entonces soy anti-entrenadores extranjeros. Ahora, si el Barcelona se implanta un sistema inglés, cosa que es posible que lo jueguen porque tienen capacidad para hacerlo, pues lo pasaremos mal. Si es que se centra en ese trabajo, lo pasaremos mal. Pero yo espero que no les salga bien. Y con respecto que queden detrás. A la Real Sociedad, que es el otro equipo vasco de primera división y que mantiene la vieja rivalidad, se dice, y me lo comentaba el otro día Elías Querejeta, que es productor de cine y fue jugador de la Real Sociedad, que bien, que el Bilbao había conseguido más títulos y más copas, pero que el juego de la Real Sociedad era más imaginativo, más estratégico. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión o no? No, es menos imaginativo que nosotros. Nosotros somos un equipo de imaginación porque somos muy rápidos, ¿no? Lo que sí te diría es que la Real Sociedad tiene una ventaja por encima de la nuestra. Son mucho más astutos, mucho más listos. ¿Por qué? Porque juegan un poco con la razón de su zona donde viven, que es Guipúzcoa. El guipuzcoano es astuto, listo, tiene un fútbol muy inteligente. Y por último, Clemente, tú eres una persona que siempre se ha aventurado a hacer pronósticos y que además casi siempre los ha acertado. Dijiste y cumpliste que el Atleti iba a ser campeón. ¿Cuál es tu pronóstico para la temporada que viene? Bueno, lo que pasa es eso que dicen de que yo acierto los pronósticos, eso no es cierto, ¿no? Pero iba a ser campeones del verbo ir, no del verbo ser. Pero mi pronóstico es que vamos a ser campeones otra vez. Que vamos a ir a ser campeones otra vez. Pues que haya suerte. Vale, muchas gracias. A vosotros. Javier Clemente, díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? No, tengo gran seguridad en mí mismo.
¿Cuál es la obra humana que más admira? El intento de conseguir la paz. ¿Y la que más deplora? El que inventó o el odio o la guerra. De no haber sido usted el futbolista o el entrenador de fútbol Javier Clemente, ¿qué futbolista o qué entrenador de fútbol hubiese querido ser? Coincidiendo con amigos y con gente de mi tierra, sería Koldo Aguirre. ¿Tiene usted sueños? ¿Cuál es su sueño favorito? Tengo sueños y mi sueño favorito es quizá verle al Athletic campeón de Europa. ¿Tiene usted pesadillas? ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Tengo pesadillas, pero la peor pesadilla es ver a mi gente o a mis jugadores tristes. Vamos a ver. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Mi familia, mis amigos y un balón. Como persona, ¿cuál es su mayor defecto? La sinceridad. ¿Y como entrenador de fútbol? Los errores que cometo porque a veces puede que no sea justo. Díganos, ¿con qué equipo le gustaría enfrentar a su Athletic en una hipotética final de una hipotética Copa del Mundo? Con la Real Sociedad. Si usted se convirtiese de la noche a la mañana, lo cual es realmente improbable, en el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿cuáles serían las 2 o 3 primeras normas que dictaría? Bueno, yo dictaría 2. Una, solucionar el problema arbitral, es decir, separarlo de la federación. Y la otra, solucionar el problema económico de los profesionales del fútbol. Como profesional del fútbol, por un lado, y como persona por otro, ¿cuál ha sido el momento más feliz de su vida? El momento más feliz de mi vida ha sido cuando hemos ganado los títulos por la alegría que he visto a mis jugadores. Y el más triste fue quizá el día que me despedí de la afición de San Mamés, el día de mi homenaje. ¿Usted sería capaz de dar la vida por algo? Sí, yo daría la vida por muchas cosas. Por mi familia, por mis amigos y por la justicia. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Aquí yace, o Javi fue, un buen amigo. ¿Usted ha tenido alguna vez la sensación de estar haciendo el ridículo? Díganos cuándo. Sí, cuando he venido a un programa de televisión o cuando he dado una charla que creo que no soy la persona más idónea para darla. Entonces, a veces he tenido sensación de ridículo por creer que no he estado muy preparado. Suponga usted que por cualquier causa mayor tiene que abandonar su club. ¿De qué otro equipo español le gustaría ser entrenador? Sería de cualquier club, como profesional, pero sentimentalmente hablando, sería de la Real Sociedad, lógicamente, del Sporting de Gijón y del Real Madrid. Señor Clemente, ¿qué opinión tiene usted del actual ministro de Cultura español, que lo es también del deporte? No tengo mucha base para juzgarle, pero en mi poca base o en mis pocos conocimientos, en la profesión mía que es el fútbol, diría que de fútbol sabe bastante poco. Y por último, ¿quiere usted formular un íntimo deseo? Bueno, mi mayor deseo es que el fútbol siga siendo el fútbol, un gran deporte, y que siga teniendo la afición que tiene, que es maravillosa.